Si para el año 2012 tú eres un espectador habitual de las MMA o al menos de UFC, muy probablemente encajes con dos afirmaciones muy específicas. La primera es que ya estás un poquito viejo, carnal. Y la segunda es que sepas perfectamente quién es este tipo. Max Holloway desde hace ya bastante tiempo fue ganándose el amor de casi todos los fanáticos de las MMA. Y es que la verdad, Max es de esos tipos que difícilmente te cae mal. Muchos empatizamos con él ya sea por su trayectoria dentro de UFC, por su espectacular estilo de pelea, las guerras y eventos memorables que nos ha regalado, y específicamente en mi caso por tener una de las familias más bonitas que he visto en el mundo del deporte. Pero a pesar de todo esto, sé que muchos de ustedes no conocen qué es realmente lo que hay detrás de este excelente peleador. ¿Cómo es que alguien, siendo tan poco mediático, llegó a empatizar tanto con la gente? Y sobre todo, ¿cómo es que viniendo de un lugar tan recóndito del mundo como es la pequeña isla de Hawái, llegó a la cima y se convirtió en uno de los principales referentes de las artes marciales mixtas? Amigos, déjenme contarles una historia, la historia de Max, el bendecido Holloway. Nuestro protagonista nació el 4 de diciembre de 1991 en Honolulu, Hawái, en medio de una realidad familiar un poquito complicada, déjenme les explico. Si bien es todo un hecho de que Hawái en primeras impresiones parece ser un pedazo de cielo dentro de la tierra, con playas hermosas, paisajes inigualables y tradiciones sumamente interesantes, en este pequeño paraíso, al igual que en el resto del mundo, también existe la maldad. Y la maldad la veremos representada por primera vez en esta historia en el padre de Max, siendo un hombre, al menos bajo mi perspectiva, cuanto menos despreciable, alcohólico, violento, tanto con su hijo como con su esposa, o sea, la mamá de Max. Pues bueno, este cabrón, además de ser golpeador y alcohólico, resultó que también tenía otra destacable cualidad: era abandonador. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? ¡Fuera de mi puta vista! Cuando el pequeño Max tenía apenas 11 años, su padre abandonaría el hogar junto a él y a su madre. Sí, a ver, la verdad, cuando te toca una figura paterna como esta, no suena tan mal que te abandonen. Pero en fin, por si fuera poco esta terrible situación, digamos que la madre de nuestro prota también estaba muy lejos de ser una persona ejemplar. A ver, hasta donde pude investigar, ella no golpeaba a su hijo, pero tampoco se comportaba como una madre debería de hacerlo, ya que la razón por la cual no le prestaba la atención suficiente o procuraba correctamente el bienestar de su hijo era porque estaba muy ocupada fumando crack o metanfetaminas. Empezamos mal. A causa de esta terrible situación en su núcleo familiar, Holloway sería criado la mayor parte de su infancia y adolescencia por sus abuelos, quienes realmente harían todo lo posible para que se convirtiera en un hombre de bien y le darían la primera lección de esta historia. Su abuelo, el señor Jerome Capoy, le diría: hijo, la vida no te debe absolutamente nada, y si quieres algo, te lo tienes que ganar. Aunque sí, no son palabras tan bonitas y muy probablemente un niño de los de ahora del 2025 creado bajo la ideología de género quedaría totalmente traumatizado por escucharla. Esta clase de palabras, queridos amigos, yo considero que son las que verdaderamente forman un carácter digno de un hombre. Carácter que más temprano que tarde mostraría a nuestro querido Max, pues en el año 2007 se sentiría atraído por el mundo de los chingadazos, y me refiero a los deportivos porque los chingadazos de la calle y los de su papá, pues ya los conocía bastante bien. Max comenzaría a entrenar kickboxing, inscribiéndose al gimnasio Team Ruthless en Waianae. Lo más impresionante es que al poco tiempo de entrenar ya estaría compitiendo en su primer combate amateur, y cuando digo poco tiempo es muy poco tiempo. Ahí les voy el por qué enfatizo en esto. Un día su coach le llegaría con la noticia de que un chico se salió de una pelea de torneo local, y consecuentemente a esto habían quedado sin contendientes para este chico. Entonces el coach de Max se ofreció para buscar un reemplazo dentro de su gimnasio, y por supuesto, ¿quién mejor para entrar de reemplazo que el niño de 15 años que recién había ingresado al gimnasio hace 3 días? Sí, amigos, no estoy exagerando, Max tuvo su primer combate amateur después de 3 días de haber empezado a entrenar kickboxing. Pero espérense, porque eso no es lo más impresionante. Lo más cabrón de todo esto es que el hijo de perra ganó la pelea. ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Ok, antes de saltar a su trayectoria deportiva, primero adentrémonos un poco en la identidad de nuestro protagonista. Sí, ya saben, a mí me gusta hacerle un poquito la mamada y sentirme psicólogo. Así que vamos a intentar comprender el por qué Max Holloway, a pesar de que sea en un núcleo familiar más que desestructurado, aún así pudo tomar el buen camino, porque algo muy importante que no mencioné es que nuestro protagonista nunca se vio atraído por las drogas o los vicios. Nunca recayó en delitos, o al menos no hay expedientes que digan lo contrario, y prácticamente desde muy joven fue un chico muy centrado. Pues a ver, ahí les va. Una de las principales respuestas está en lo que la psicología del desarrollo llama como factores de protección o factores protectores. En el caso de Max, aunque sus padres sí fueron ausentes y extremadamente disfuncionales, él en realidad sí tuvo una base emocional estable con sus abuelos, especialmente su abuelo materno, el señor Jerome Capoy, a quien el mismo Max define como su verdadero padre. Según la teoría del apego de John Bowlby, cuando un niño establece una relación constante, afectiva y protectora con al menos una figura estable de su vida, en este caso su abuelo, puede desarrollar lo que se define como un apego seguro. Esto incluso si el niño ha vivido
traumas previamente. Este apego lo que provoca, o más bien lo que permite, es que el sujeto esté más preparado para desarrollar sus emociones con mayor facilidad, desarrollar autoestima y, lo más importante, le da un sentido de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a palabras más simples, al sentir que hay alguien que cree en él y que ese alguien lo percibe como una buena persona, el niño simplemente puede llegar a la conclusión de que está aquí por una razón y que su vida tiene un valor significativo no solo para él, sino para las personas que lo rodean. Pero bueno, volviendo con la historia, el joven Max continuaría acumulando experiencia como peleador amateur, y aunque hay distintas fuentes que dan diferentes récords, las más fiables que puede encontrar coinciden en un 7 victorias, 1 derrota como kickboxer y 5 victorias, 3 derrotas como artista marcial mixto. En fin, saltamos hasta el año 2010, fecha en la que un Holloway con 18 años recién cumplidos haría su salto a las MMA de manera profesional. Un 11 de septiembre, Max llegaría a la promotora X1, enfrentándose a un tal Duque Zaragoza en las 155 libras. Holloway no tendrá demasiadas complicaciones en este combate, y aunque no pudo conseguir una finalización, sí se llevaría una victoria por decisión unánime, y así conseguiría un debut exitoso. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Al no recibir casi daño en esta pelea, esto le permitiría presentarse de nuevo en la jaula el 11 de noviembre de este mismo año, solo 2 meses después de su primer combate. Esta vez llevándose una victoria aún más contundente, pues finalizaría el combate por nocaut técnico en tan solo 3 minutos con 9 segundos. Después de esto se marcaría 2 victorias más, una por decisión dividida y otra por decisión unánime, conformando así 4 combates profesionales, todos siendo victorias, y habiendo ganado el cinturón de X1 en el proceso. Esto será suficiente para llamar la atención de otra promotora. Esta promotora aún estaba en crecimiento, pero ya estaba bastante bien consolidada. Amigos, me refiero a la mismísima UFC. Y sí, a ver, para los que se estén preguntando cómo es que un tipo con 4 peleas profesionales y una sola finalización terminó siendo fichado por la UFC, pues al chile sí es algo inusual, pero tengamos en cuenta que el año 2012, en ese entonces no había tanta competencia en este deporte ni tanta apertura a nivel mundial. Así es. En fin, el 4 de febrero de ese año, nuestro querido Max, llegando como prospecto invicto, sería emparejado en las 145 libras con nada más y nada menos que el machote huevos de platino y pito adiamantado Dustin the Diamond Poirier. De quien, por cierto, ya tenemos historia en el canal por si quieren ir a verla después de esta. El diamante, al ser un rival bastante más experimentado que Holloway, marcaría la diferencia del nivel que había dentro de UFC y el resto de promotoras, llevando a nuestro protagonista al piso a poco tiempo después de haber comenzado el combate y sometiéndolo con un combo de triángulo de pierna y una palanca de brazo en el primer asalto. De esta manera, haciendo conocer a Max el sabor de la derrota por primera vez como artista marcial mixto profesional. Yo digo que chale. Sí, la verdad, este fue un golpe bastante duro de realidad, pero como dicen por ahí, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Así que en el mismo 2012, Holloway se presentaría 3 veces más en el octágono, ganando las 3 ocasiones y sumando a su récord profesional los nombres de Pat Shielding, Justin Lawrence y Leonard García. Todo parecía marchar en el camino correcto, el prospecto cada vez se veía más prometedor, hasta que en el 2013 se encontraría de nueva cuenta con la derrota. El 25 de mayo contra Dennis Bermúdez y el 17 de agosto contra un tipo demasiado hablador que probablemente no muchos de ustedes conozcan, se llama Conor McGregor. Oh, sí. En fin, esta siendo la primera vez que Max se encontraba con una racha negativa, pues lógicamente comenzaba a generar dudas respecto a su ascenso dentro de la promotora. Y es que, amigos, la realidad es que Max no era un tipo extremadamente completo ni con números demasiado destacables. Daba muy buenos desempeños, pero si lo comparábamos con otros prospectos como Charles Oliveira o Dustin Poirier, pues sí se quedaba un poquito por debajo a nivel de espectacularidad. Todo parecía indicar que ese chico de Hawái no iba a llegar demasiado lejos en una promotora de tan alto nivel. Pues bueno, ¿qué creen? Después de estas 2 derrotas, Max tuvo uno de los desarrollos de personaje más cabrones que he visto, marcándose una racha ganadora de 13 victorias consecutivas. Y sí, escucharon bien, 13. Entre más me la mamas, más me crece. Nuestro prota comenzaría esta racha con un knockout ante Will Chope en el segundo asalto, donde se llevaría un bono por $50,000 por desempeño. Continuaría con André Fili por sometimiento, Clay Collard por knockout, Akira Corazani, que sorprendentemente este cabrón es sueco, tiene nombre de japonés y parece mexicano, por knockout, Cole Miller por decisión unánime, hasta que llegamos al 18 de abril del 2015, cuando se enfrentó al caballero Cub Swanson, y a partir de aquí ya empezábamos a ver una subida bastante significativa en el nivel de oponentes. Contra Swanson se llevaría un bono por desempeño de la noche tras haberlo derrotado por sumisión con una guillotina, pero lo más interesante de todo esto es que para este punto de la historia ya era bastante evidente que Max había mejorado muchísimo y en todos los ámbitos. Pasó de ser un striker técnico sin demasiado poder de pegada a un tipo que te dejaba fuera de combate con una cantidad insana de golpes acumulados y que también era capaz de someterte si las cosas se ponían complicadas en su terreno. Ahora sí, para muchos esta versión de Max era lo que podríamos denominar como un artista marcial mixto hecho y derecho. Pero bueno, recuerden
¿Recuerdan que les dije que el nivel de rivales iba a subir bastante? Pues el 13 de agosto del 2015 se enfrentó y finalizó en el primer asalto por nocaut técnico al ex campeón de las 155 libras Charles Oliveira. Bueno, a una versión algo descafeinada de él. Y es que en esa pelea Oliveira se lesionó al hombro por un intento de derribo, quedando fuera de combate de una forma bastante extraña que hasta el mismo Max pareció no entender muy bien qué estaba pasando. Pero en fin, si quieren saber realmente qué fue lo que pasó ahí, lo explico en el video de la historia de Charles Oliveira, el cual ya está disponible en el canal, que también lo pueden ir a ver terminando este video. En fin, siguiendo con la historia, en el UFC 194 obtuvo una victoria por decisión unánime ante Jeremy Stephens, y aunque no fue una pelea tan memorable, la que vino después fue todo lo contrario. El 4 de junio de 2016, queridos amigos, nuestro prota enfrentaba al cubano-mexicano-estadounidense Ricardo Lamas. Pero lo importante de esta pelea no es realmente a quién se enfrentó, sino qué fue lo que hizo en el octágono. Amigos, aquí vimos por primera vez el movimiento más distintivo de nuestro protagonista, un movimiento sencillo, pero con más testosterona que un pinche toro de lidia en temporada de apareamiento. En los últimos 10 segundos del combate, Max señaló el suelo. A ver, para los que no entienden el trasfondo de esto, para este entonces Holloway ya era conocido por ser demasiado superior en striking a cualquier contendiente. El nivel técnico que tenía para moverse dentro del octágono a cualquier distancia era un fenómeno digno de estudio. Pero aún así, lo más cabrón de todo esto es que después de darle una clase de striking a Lamas, llegando al final de la pelea, en vez de hacer lo que cualquiera haría, nuestro querido Max quiso hacer algo diferente, darle la oportunidad de voltear el combate a su rival con un último intercambio. Y aunque sí, Lamas aprovechó sin duda esta oportunidad, realmente el que salió mejor parado fue nada más y nada menos que el bendecido. Después de esta actuación, Holloway se convirtió en uno de los tipos más espectaculares y machos dentro de la UFC. Y es que no era para menos. Actuaciones como la que tuvo contra Lamas, con todo lo que implicaba, era algo que difícilmente podemos ver dos veces. Y eso, por supuesto, no solo le valdría el respeto de todos los fanáticos, sino que también lo pondría en una excelente posición. Nuestro chico de Hawái ahora recibía la oportunidad de disputar el título interino de las 145 libras dentro de UFC. Y eso no es todo, porque no lo disputaría contra cualquiera, lo haría contra nada más y nada menos que el histórico Anthony Pettis, ex campeón del peso ligero, conocido por su estilo de pelea poco ortodoxo y también por sus impresionantes habilidades en el striking. Es más, para quienes no lo reconozcan, tal vez les suene de algo este highlight. ¿Por qué me excita tanto? Previo a este combate, el mexicoamericano se encontraría con un pequeño problema. Pettis fallaría el peso marcando 148 libras en la báscula y dejando a nuestro prota como único contendiente elegible para ganar el título. Aunque, independientemente de esto, el combate fue cuanto menos sobresaliente. Ambos caballeros se repartirían chingazos a diestra y siniestra, pero sería en el tercer asalto donde Holloway marcaría la diferencia conectando algunas patadas a la zona hepática que doblaban a Pettis, haciéndolo que retrocediera, subiera las manos y posteriormente rematándolo con volumen de golpeo mientras este lo tenía contra la malla. Así, amigos, Max Holloway terminaría convirtiéndose en campeón interino del peso pluma y llevándose un bono por desempeño de $50,000 como extra. Si esto ya había sido una hazaña que muy pocas personas habían sido capaces de lograr, Holloway volvería a superar las expectativas. Recordemos que este título era un título interino, lo que significa que por ahí aún teníamos un campeón indiscutido con el cual había que unificar cinturones. Y este campeón era el que muchos consideramos como el mejor peso pluma de todos los tiempos. Me refiero al inigualable Rey de Río José Aldo Jr. Esta unificación de título tuvo lugar en el año 2017, específicamente el 3 de junio. Y por si Max ya la tenía complicado contra un campeón tan cabrón como lo era José Aldo, imagínense cómo estaba la cosa tomando en cuenta que el cinturón se disputó en la casa del brasileño, Río de Janeiro. Amigos, no voy a mentirles, yo dudaba un chingo que nuestro protagonista pudiese ganar esta pelea. Si bien Aldo venía de perder anteriormente contra Conor McGregor, todo parecía indicar que eso solo había sido un pequeño tropiezo. A fin de cuentas recuperó el título contra Frankie Edgar y tenía un récord de 26 victorias, solo 2 derrotas. No era para nada descabellado pensar que Aldo era favorito para ganar el combate. Y de hecho, el campeón brasileño casi cumple con las expectativas. La pelea fue sumamente competitiva mientras duró. Aldo conectaba fuertes golpes que incluso parecían hacer tambalear a Max. Después de 3 asaltos de completa repartición de chingadazos, al minuto 4 con 13 segundos, Max logra tumbar a Aldo con un jab cross, se abalanza sobre él de una forma muy meticulosa, toma su tiempo, se posiciona en el piso de excelente manera y termina finalizando a su rival con gran pound, convirtiéndose en campeón indiscutido del peso pluma y otra vez con un bono de $50,000 extra por bono de pelea de la noche. Viejos, pues si no era suficiente haber ganado el campeonato una vez contra una leyenda del deporte como lo era José Aldo, nuestro querido Max lo haría 2 veces, ya que el 2 de diciembre de ese mismo año se programaría su primer defensa de campeonato, siendo por supuesto una revancha directa contra José Aldo. Y aunque sí, muchos podrían haber pensado que este combate iba a ser algo distinto, pues
pues digamos que literalmente sintió como repetir la misión de un videojuego. Holloway volvió a derrotar a José Aldo de la misma manera en el mismo asalto, por la misma vía, así que pues a mí me gusta considerar que este logro va por 2. Amigos, estas 2 victorias fueron algo muy importante en la vida de Max, y esto lo digo porque él mismo se declaraba como fanático del Rey de Río, incluso mencionando que él mismo veía sus peleas desde que tenía 17 años, soñando con algún día llegar a compartir la jaula con él. Amigos, imagínense estar en los zapatos de Holloway. Lo que hace algunos años sonaba como una fantasía de la que incluso algunos se podrían burlar, ahora era una completa realidad. El niño que venía de una pequeña isla sin muchas oportunidades, ahora tenía no una, sino 2 victorias sobre el campeón que veía en televisión apaleando a todo cabrón que se le cruzara en el octágono. Holloway en ese momento demostró que no importa qué tan lejano parezca el objetivo, si trabajas lo suficientemente duro, probablemente logres alcanzarlo. Palabra del Señor. Para el año 2018, nuestro protagonista tuvo una racha algo complicada, habiendo pactado 3 combates, uno contra Frankie Edgar, otro contra Brian Ortega y el que más emocionó a la gente, una disputa por el título de las 155 libras contra el mismísimo Khabib Nurmagomedov, pero tristemente los 3 combates terminarían siendo cancelados y solo se reprogramaría la defensa titular contra Ortega para el 8 de diciembre del 2018. Para que más o menos se pongan en contexto, en ese entonces Ortega era un prospecto extremadamente destacable, pues había ascendido de una forma impresionante con un récord perfecto de 14 victorias, 0 derrotas. Parecía que Brian era la nueva estrella, la nueva sangre que pondría fin al reinado del campeón bendito. Sí, bueno, la realidad fue muy distinta. Holloway le quitaría el invicto a Ortega con una santa vergüenza, en la cual se vio infinitamente superior en prácticamente todo momento, incluso permitiéndose darle clases a su rival de cómo bloquear golpes en el cuarto asalto. Eso sí es de gangsters. The Gangsters. La pelea duró un total de 20 minutos, pues terminando el cuarto round, Brian estaba tan lastimado que su propia esquina no le permitió volver a salir, marcando así el final del combate con un nocaut técnico por parada médica, dándole una defensa de título exitosa al campeón y 2 bonos más por pelea y actuación de la noche. En el año 2019, Max ya estaba consagrado como un campeón extremadamente dominante en las 145 libras. Había conseguido el título contra leyendas del deporte estando prácticamente en su prime como José Aldo y Anthony Pettis, había defendido exitosamente el cinturón contra el prospecto más prometedor del momento en la categoría como Brian Ortega, así que en su cabeza y en la de todos los demás solo quedaba un paso lógico: buscar el doble campeonato. Puta, qué rico, Y esto en realidad era un logro que parecía muy probable de obtener para Holloway. Si alguien tenía la pinta de poder entrar al selecto grupo de bicampeones en esta época, definitivamente era él. Pero aquí se topó con un pequeño problema. Bueno, en realidad fueron 2. El primero es que la pelea será por un campeonato interino, ya que el campeón indiscutido Khabib Nurmagomedov no estaba disponible para defender el cinturón. Así que esto nos lleva al segundo problema. El elegido para disputar el interinato de las 155 libras era nada más y nada menos que Dustin, el Diamante Poirier. ¿Otra vez tú, hijo de tu puta madre? Sí, el mismo tipo que le había regalado su primer derrota profesional y que, repito, también tenemos videos sobre su historia ya disponible, aunque en esta ocasión la pelea sería mucho más competitiva que la primera vez que se enfrentaron. Una vez más, el que saldría victorioso sería Dustin. Después de una guerra de 5 poderosos asaltos, el Diamante saldría con la mano en alto por la vía de la decisión unánime. Después de 6 años, amigos, de no haber vuelto a probar el amargo sabor de la derrota, un 13 de abril de 2019, en el UFC 236, Max Holloway regresaba a casa sin una victoria. Pero aquí tenemos algo aún más importante. Más allá del oro, esa noche Max y Dustin nos dieron algo mucho más valioso. Nos mostraron lo más importante que tiene no solo un peleador, sino también un hombre: la capacidad de reconocer a tu rival. Segundos antes de que acabara esta pelea, los dos solo pensaban en arrancarle la cabeza al otro de un golpe, pero en cuanto sonó la campana del final, ambos no tenían nada más que respeto y palabras de agradecimiento. Esto creo yo que solo pasa cuando uno mismo se puede ver reflejado en la persona que tiene enfrente, cuando entiendes que las motivaciones que tú tienes son las mismas que tu rival. Ninguno peleaba por vanidad o solo para poder decir que era mejor que el otro, ambos peleaban por alcanzar un sueño. Es más, como prueba de que en esta pelea no hubo ningún resentimiento entre ellos, Max le entregó sus guantes a Dustin, no solo como muestra de respeto, sino para que estos fueran subastados y los fondos sirvieran como apoyo financiero para la caridad de Poirier. Amigos, aunque esta no fue una victoria deportiva para Max, yo creo que sí fue una de las muestras más grandes de su corazón, y en lo personal es mi parte favorita de su historia. Además, ambos se llevaban un bono de $50,000 por pelea de la noche. Bueno, después de esto, el 27 de julio del 2019, Holloway volvería a las 145 libras a defender su cinturón. Esta vez lo haría contra otro histórico del deporte y ex campeón del peso ligero, Frankie Edgar, dándonos por supuesto otra pelea con la calidad que nos tenía acostumbrados. Después de 5 asaltos de acción, el bendecido retomaría la senda de la victoria con una decisión unánime, ganando su 5ª pelea de campeonato en el peso pluma. Lamentablemente, el sabor de esta victoria duraría bastante poco, ya que ese mismo año, buscando
extender su racha ganadora del peso pluma, nuestro prota tomaría una pelea más en temporadas decembrinas, esta vez contra otro prospecto que al igual que Ortega venía ascendiendo de forma ridículamente destacable, aunque esto en realidad no es algo que asustara demasiado a nuestro campeón. Este contendiente no era nada distinto a lo que se había enfrentado antes, de hecho solo apareció otro prospecto invicto en UFC que pronto conocerá la derrota ante el implacable campeón Max Holloway. Además, no mames, solo míralo, mide como 1,68 m y está casi calvo. ¿Cómo dicen que se llama? No, pues ya valió verga. Amigos, antes de contar esta parte de la historia, tengo que decirlo. Aunque hoy en día, sí, soy un fanático empedernido de Alexander Volkanovski, mi primer sentimiento hacia él fue más odio que otra cosa. Después de que Max se ganara nuestros corazones a base de chingadazos, el hecho de que Volk llegase de una forma muy desapercibida y se convirtiera en el dolor de huevos más complicado de quitar en la vida de nuestro protagonista, pues sí, fue difícil de aceptar. Y es que, a ver, en este punto de la historia no voy a abundar tanto porque seguramente es la parte que todos se saben. Pero, aún así, rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que pasó entre 2019 y 2023. La dinámica que tuvimos en las 145 libras fue cuanto menos peculiar. Ahí les va año por año. En 2019, Max pierde el título contra Volk por decisión unánime. Yo digo que chale. En 2020, Max vuelve a perder contra Volk en la revancha directa. ¡No mames, otra vez! 2021, Max tiene que tener 2 combates para mantener su puesto en el ranking como número 1 contra Kelvin Kattar y Yair Rodríguez, ganando ambos y en el trayecto sacándose uno de los mejores clips de la historia de las MMA de por medio con 2 bonos a pelea de la noche. Ahora, por su parte, Volk este mismo año defiende contra Ortega exitosamente y gana también un bono por pelea de la noche. 2022, se da la tercer pelea entre Max y Volka, la cual vuelve a perder nuestro protagonista, siendo la pelea más dispareja de las 3 a favor del australiano. Y además de eso, previo a esta pelea, el chaparrito pelón ya había sumado una defensa anterior contra el coreano Chan Sung Jung. Saltamos hasta 2023. Max vuelve a tener que reafirmar su posición como número 1 contra 2 rivales, esta vez contra Arnold Allen y el último contendiente al título, Chan Sung Jung, llevándose un bono de por medio por nocaut de la noche ante este último. A su vez, Volk intenta subir a las 155 libras para convertirse en doble campeón disputando el título contra Islam Makhachev, pero falla el intento perdiendo por decisión unánime, aunque ganando el reconocimiento de pelea del año y después defendiendo el título contra Yair Rodríguez. Hasta aquí, amigos, todo parecía indicar que la situación se iba a quedar exactamente como estaba. Prácticamente el peso pluma estaba estancado por 2 cabrones invencibles que nadie podía superar. Hasta que llegó el 2024. Aunque este año fue extremadamente bueno para el deporte, no podríamos decir que fue lo mejor para estos 2 caballeros, sobre todo para Volk, pues el ahora querido por todos chaparrito alopésico recibiría por primera vez en su carrera 2 derrotas consecutivas, ambas por nocaut. El primero ante Islam Makhachev en peso ligero, esto debido a que tomó la pelea a corto aviso, 10 días de antelación como reemplazo de Charles Oliveira. Me duele. Pero el peor de todos fue el segundo, y ese knockout fue contra aquel hombre que se convertiría en la peor pesadilla de cualquier combatiente en las 145 libras. Me refiero a Ilia, el matador Topuria, de quien también tenemos video en el canal por si quieren ir a verlo. Pero antes de explicar el porqué de la relevancia de este tipo, déjenme los pongo en contexto. Amigos, después de 5 años de un estira y afloja entre 2 gigantes del peso pluma, Max Holloway y Alexander Volkanovski, ambos decidieron cambiar de aire subiendo a las 155 libras. A Volka, como ya sabemos, pues no le fue nada bien, pero a Max, sorprendentemente todo lo contrario. En UFC 300 logró coronarse como el nuevo BMF noqueando a Justin Gaethje en una de las secuencias más pasadas de riata en la historia del deporte, repitiendo ese icónico gesto que vimos en la pelea contra Ricardo Lamas, ganando el combate, volviendo a colocar un cinturón en su torso y ganando el premio a knockout del año. Sí, aquí sí le sacó toda la riata a nuestro protagonista. Ay, cabrón, no mames. Váyanse a la verga. Pero, lamentablemente para él, el 2024 no cerraría de la mejor manera. Mientras Max triunfaba en las 155 libras, en el peso pluma se alzaba un nuevo campeón. Sí, alguien había sido capaz de arrebatarle el oro al tipo que tenía 3 victorias sobre él. Y eso no era todo. Después de que Volk cayera ante este nuevo monarca llamado Ilia Topuria, este último lanzaría el reto hacia Max Holloway.
prometiéndole ser el primer hombre en apagarle las luces, o sea, en noquearlo pues, cosa que a decir verdad, hay que ser sinceros, parecía imposible. Holloway acababa de darle una paliza al mayor pegador de la división de arriba. Tanto nuestro protagonista como la mayoría del mundo creía que esa promesa era más habladuría que otra cosa. Ay... Pero, otra vez, lamentablemente, no fue así. El 6 de octubre de ese mismo año, en UFC 308, tanto Max como Ilya subían al octágono. El cinturón de las 145 libras estaba en juego y con él, para Max, la oportunidad de volver a tocar la gloria que tanto tiempo estuvo intentando recuperar. Ojalá esta historia hubiese terminado con un final de ensueño, pero lamentablemente el protagonista esa noche no fue otro más que el matador de leyendas, Ilia Topuria. Este pequeño cabrón tuvo lo suficiente para diferenciarse del resto de jóvenes promesas. Esta vez, la mandíbula de Holloway no fue capaz de soportar los impactos y para el tercer asalto, el español cumplía las palabras que dijo cuando lanzó el reto a Max. No tengo duda de que voy a ser el primero en noquearlo. La verdad, me he preparado para ello y faltan días para... Y bueno, aquí estamos, llegamos al final de la historia. Más o menos. A día de hoy, aunque Max está muy lejos de convertirse nuevamente en campeón, no deja de ser una de las figuras más inspiradoras que nos ha regalado este deporte. Es un hombre que dedicó su vida entera a la pelea y que supo exactamente cómo darnos a nosotros los fanáticos un espectáculo digno de repetir una y otra vez. Amigos, el próximo sábado 19 de julio, Max va a volvernos a dar un regalo. Nuestro protagonista está próximo a despedir a otra leyenda del deporte que lo ha acompañado a lo largo de su historia. El mismo hombre que le dio la bienvenida a UFC y el mismo que le quitó el campeonato interino, Dustin Poirier, compartirá por tercera ocasión el octágono con él, esta vez disputando el título del BMF, algo que a mí me parece sumamente poético, ya que fueron ellos mismos quienes dotaron de sentido al cinturón. Hombres como Holloway, Gaethje o Poirier nos demostraron sin necesidad de palabras lo que es un BMF, y yo considero que a día de hoy no podría haber un mejor portador que Max. Amigos, podría hablarles de todos los logros deportivos de Holloway. Podría cerrar este video diciendo que es el tipo que tiene uno de los récords más impresionantes de UFC, el tipo con mayor cantidad de golpes lanzados en su carrera y también recibidos, y que aún así, a pesar de ser el tipo con mayor daño recibido, antes de la pelea con Topuria jamás había sido finalizado por nocaut, que a pesar de que hoy en día no es campeón, su récord se compone con 26 victorias y solo 8 derrotas, de las cuales 5 fueron con un título mundial de por medio. Pero yo creo que la mayor hazaña de Max no es lo que logró dentro del octágono. Amigos, aunque Holloway venía de una familia rota, con padres drogadictos, constantes abusos y abandono, él pudo sanar esas heridas. Él supo seguir el ejemplo correcto, el que le dio su abuelo. Para Max, a pesar de su pasado, parece que la familia es uno de los pilares más importantes en su vida. Logró que su madre se rehabilitara y saliera de las drogas, consiguió una buena mujer con la cual criar a su hijo, y constantemente intenta brindar apoyo a la comunidad de Hawái que está pasando por lo mismo que él tuvo que pasar. Max, al igual que todos nosotros, podrá ser un hombre con muchos errores, pero también es alguien dispuesto a ser mejor de lo que en un principio hubiese estado destinado a ser. Tal vez un niño que nace en la misma oscuridad que nació Max no tendrá oportunidades de sobrevivir en este mundo, pero también tal vez dentro de esa oscuridad puede encontrar pequeños trozos de luz que le permitan ver que al igual que todos nosotros, Dios lo ha bendecido. Oye, antes de que te vayas, viejón, yo sé que a ti te gusta mucho esta clase de videos y estas historias y a mí también me gusta mucho hacerlas, pero lamentablemente me toma mucho tiempo hacerlas y no son tan redituables y es por eso que no puedo traerlas tan seguido al canal. Pero si quieres colaborar para que esto cambie y pueda traerles más videos de estos de una forma más seguida, me puedes apoyar de una forma muy sencilla y no te preocupes, no tienes que donarme nada, no tienes que poner un peso, todo lo que tienes que hacer es picar el botoncito de allá abajo que dice suscribirse, darle like al video, comentar algo que te haya gustado y lo más importante de todo, que es con lo que más me ayudas, es compartiéndolo con todas las personas que tú creas que les puede gustar. No tienes idea de cómo me ayuda eso. Así que bueno, una vez dicho esto y sin nada más que agregar, yo espero que te haya gustado y te veo en la próxima historia.